Buenos días. Hoy es una mañana totalmente diferente a las que estamos acostumbrados. No solo por la piscina, sino que nos estamos preparando para hacer un viaje en el tiempo. Un viaje en el tiempo, literalmente. Un viaje hasta el siglo XVI, cuando todo comenzó. Hoy tenemos el privilegio de entrar en una comunidad Amish, aquí en Belice, un lugar llamado Springfield, donde el tiempo parece haberse detenido y la vida sigue principios claros, simples y profundos, principios que vamos a descubrir juntos. Más adelante, el contraste. Visitaremos Spanish Lookout, una comunidad menonita conocida por sus avances tecnológicos y por una forma de vivir que, aunque comparte raíces, mira al futuro de una manera muy distinta. Queremos avisarlos desde ya. Ese día el viento soplaba fuerte y la calidad del audio no es la mejor, pero la experiencia lo compensa todo. Él es Abner, propietario de Villa Nur. Gracias a su relación cercana con la comunidad, tendremos la oportunidad de hablar con uno de los líderes Amish y escuchar su historia desde dentro. Por ejemplo, yo les pregunté una vez que cómo hacen con los negocios, porque toda la comunidad aquí, cada quien tiene, por ejemplo, uno hace plantas, otro hace leche, otro hace carpintería. Entonces le pregunté cómo hacen para prevenir que otras familias no compitan entre ellos mismos. Entonces, cuando alguien quiere poner un negocio, tiene que tener aprobación de la comunidad. Por ejemplo, si tú vas a sembrar sandía, yo voy a sembrar sandía, la sandía no puede tener el mismo tiempo de cosecha que usted. Tiene que, si mi sandía va a sacar cosecha en noviembre, la tuya tiene que sacar la cosecha en diciembre para prevenir competencia entre ellos. O sea, hay varias gente que hace carpintería, uno hace en casa, pero no va a saber mucho de lo mismo. Ellos lo limitan para que toda la comunidad pueda tener algo de que sobrevivir. ¿Y cómo lo deciden? ¿Hay un líder o hay un comité de líderes? Entonces, que se llaman ministros, creo, pero de lo que tengo entendido, son como ministros que son los líderes de la comunidad y se reúnen entre la comunidad. Hace como 2 días venimos y no había nadie en sus casas, todos estaban parqueados en sus caballos. Están en una reunión. Ajá, en reunión. Entonces las decisiones que toman, las toman como comunidad, no las toman unas 2 personas, 3 personas. Los administradores, los líderes, pues lo eligen la comunidad misma. La comunidad, correcto. Es lo que... Sí. A intentar hablar con un hombre, él le gusta hablar mucho, es muy amigable. Okay. Una persona muy amigable y con mucho conocimiento, mucha sabiduría. Sería muy interesante oír para mí también, siempre que vengo les pregunto porque a mí también me gusta mucho aprender de ellos. Es muy interesante porque son muy prósperos, son muy trabajadores. El trabajo, ahorita me está haciendo unos trabajos y el nivel de trabajo de ellos son muy bueno, ¿me entiendes? Comparado al resto de Belice. Cuidan los detalles. Sí, muy detallistas, muy trabajadores. Me interesé mucho cómo pueden tener isolación del resto del país, que es porque están isolados, y ser tan prósperos y tener una comunidad que trabaja como lo que se dice clockwork, como el reloj, que cada parte tiene una función para que todo se mueva conjunto, ¿verdad? Y es una comunidad que de verdad... Ya parece que estamos en otro tiempo. Sí, normalmente pasan carros, todos saludan, son bien muy amigables. Y los niños van a la escuela aquí mismo, ¿no? Sí, tienen una escuela aquí, ellos tienen su propia escuela. Son muy amigables, ¿no? Es como entrar completamente en otro mundo. Y sí, están bien aislados, ¿no? Están sí, como no muy tienen parados. Electricidad, no tienen celular, no tienen forma de comunicación. Y aún así tienen comunicación con sus familias fuera del país. Es muy interesante cómo prosperan y se mueven adelante siendo tan limitados. Hay que conocer para llegar aquí, si no... Sí, no, menos mal que estamos contigo, que no nos atreveríamos a entrar porque no sabemos si molestamos o no. Ya estando contigo, pues que conoces muy bien y además estás interesado Yo trabajo mucho con ellos, Sí, porque ellos en todo caso se aportan mucho con el mundo exterior, con las personas que viven aquí. Correcto. Para conseguir, yo qué sé, un caballo, piezas que ellos no consiguen. Ellos dependen del comercio mucho para vivir, lo que es carpintería,
carpintería, lo que es frutas, lo que es maderas, lo que es caballos, lo que es ganado, vacas. Entonces ellos sí se abren al resto del exterior de Belice y aceptan mucho a la gente porque mucho de lo que ellos viven depende de que la gente entre a comprar. De la gente exterior. Son muy agradables, son muy abiertos a que la gente venga. Y lo que estoy viendo es que es muy grande, ¿no? Es inmenso. Y eso todo es propiedad de ellos, ¿no? Yeah. Porque veo que todos los campos están cultivados, recintados, con ganado. Voy a ver si uno de los líderes... How's it going? Is your dad around? Ahora ha ido Abner a preguntar si podemos pues sacar la cámara, ¿no? Mostrarles un poco para no ser intrusivos también, porque obviamente es gente que elige vivir aislados, pues tampoco es el plan de llegar aquí con todas las cámaras. Entonces preguntamos antes a ver qué les vamos a poder mostrar. Y vemos que no hay coches, es decir, hay caballos, carretas, y ellos andan así sin nada de tecnología innovativa, ¿no? Al final nuestra vida en bicicleta también es similar, también somos autosuficientes. Acampamos, cocinamos, ¿no? Sí, pero en todo caso necesitamos, ¿no? De vez en cuando un restaurante, en vez de ellos nada, todo se cultivan ellos y son autónomas, literalmente. ¿Ahora mismo bajamos? Creo que sí. Como quieras. Así. ¿Hablas español? Buenos días. Sí, yo hablo español. Manuel, mucho gusto. Soy David. Mucho gusto, Elodie. Ok. ¿Qué tal? Bien, bien. Estamos muy curiosos de ver cómo hay alternativas a una vida convencional con mucha electricidad, con mucha Tecnologías. tecnología. Él es de Italia. He's from Italy and she's from France. Ok. And they're, like I said, they're doing through bicycle. They're doing ¿Para son cuánto 2 tiempo años. están en el viaje ya? Un año, Ya, hemos empezado en Alaska y queremos llegar hasta Argentina con las bicicletas. Wow. Mucha pierna, sin gasolina, sin nada. Bonito. Qué bonito, ¿no? ¿Qué tienes con la cámara quizás? ¿Qué sonte? Wel, ik weet niet wat met de bal. Dat is correct. Ik wil wel wil je gewoon niet bij de lama's aan werken, dan werkt het dus niet. Op een mijl terug naar daar niet zo. Ik liep van tegen alles wat ik wel te dragen. Un moment. Sí, sí, sin problema. Weet ik niet wat past. Zo lijkt het mij niet, maar dat was hier precies voor niet. Estamos en el medio de una discusión muy importante, parece. Sí. No los entiendo porque no hablan español, creo que hablan un alemán muy antiguo. He leído que hablan un idioma que se llama Plauditsch. Ahora le preguntaremos, pero creo que viene del alemán y una influencia del holandés. Creo que esto he leído. Hay gente también, beliceños, que vienen a hacer su compra aquí. Sí, los beliceños compran mucho aquí, la gente alrededor, porque uno es un poquito más barato y la calidad de, por ejemplo, la calidad de frutas, la calidad del trabajo de ellos es mucho mejor y son gente muy honesta, entonces son buena gente para hacer Sí, negocio. están abiertos al negocio con la gente local aquí. Sí. Okay. Sería muy difícil para ellos trabajar y depender solo de la comunidad porque es muy chiquita, entonces tienen que depender también del comercio. Para su sobrevivencia. Correcto. Y tú dices que es mejor la calidad de las cosas porque no usan, no sé, químicos. Pues o- en Belice la verdad no se usa químicos en las frutas y eso es muy raro, pero ellos se dedican mucho a eso, al trabajo de la tierra y eso, entonces siempre la calidad es mucho mejor. Ok. Ahorita yo tengo poco tiempo. Sí, Sí. no queremos molestar Sí, mucho. ¿qué son las preguntas? Más o menos, ¿cuáles son los valores para que vosotros sigáis así, así este en largo estilo de tiempo, vida, ¿no? sí. Este estilo de vida. ¿Cuáles son los valores importantes, los pilares que construyen una casa para que vosotros sigáis así tanto tiempo? Valores que tienen en Para su mantenerse comunidad. a sus autenticidades. Autenticidad, exacto. Okay,
maybe better you translate. Okay. Some of the higher values, of course, the number one deal is that we believe in Jesus Christ who saved all humans. Dice que lo primero y lo más importante es que ellos creen en Jesucristo que salvó la humanidad. That's the base. La base. And from there, some basic values that we have is that we believe very strongly to function as small groups together, and we benefit. Everyone benefits from it. When we buy a piece of land, we buy it together. Okay. Dice que también firmemente creen en que todo se hace en trabajo de grupo. Entonces, por ejemplo, si compran un pedazo de tierra, lo compran como grupo para el beneficio de todos, no para una sola persona, sino creen mucho en que toda la comunidad o el grupo chiquito se beneficia. And then with that, we would work together as keeping up the road. Other thing is that we would, when somebody needs a house, like a living room or a big barn or something, we would come together. He buys the material, but we would come together and build it in a few days. Okay. Dice también que, por ejemplo, la comunidad y el grupo conjunto vienen, se juntan si es necesario construir una carretera, lo hacen como una comunidad. Si hay alguien, un miembro de la comunidad que necesita, por ejemplo, construir un establo o un lugar donde poner su shed, entonces lo hacen con la comunidad. Él compra el material y la comunidad viene y lo ayuda a construirlo para que todos puedan moverse para adelante. Y En unos prosperar. pocos días terminamos. Sí. Y yo tenía una pregunta también, por ejemplo, la gente que vive es porque nacieron aquí o una persona puede venir de otro país, del exterior y compartir los mismos valores e integrarse en la De comunidad. cual sea país, sea cual raza, sin problema, cada uno es bienvenidos si quieren trabajar con nosotros. Ok. Pero Y tienen que seguir la religión. They have to Sí. follow the religion, Yeah. los valores de Eso es importante. creo que tu pregunta primera era cuáles son los valores o las guías que tienen que seguir los miembros de la comunidad. Creo que esa fue más o menos lo que quería saber. Well, there would be a lot of different stuff, but there's things like mostly we go by biblical order, like out of the New Testament of how the saints used to live. The Saints, okay. Yes. Siguen mucho el Nuevo Testamento, las guías del Nuevo Testamento de cómo vivían los santos. And there would be a lot of stuff that would be in the line of like teachings that we would think very important. If somebody could come out here from India, if he loves to fight, he's not allowed to be here. We would tolerate no fighting. Yeah. And if he wants to smoke, no. Yeah. No drinking, no bad words. Yeah. Dice que, por ejemplo, si alguien de India quiere venir a vivir, están bienvenidos, pero tienen que seguir las guías, como mencioné anteriormente, de la comunidad. No puede fumar, no puede decir malas palabras, no puede pelear. Ellos son muy personas que viven muy limpias, un espíritu muy puro. Dicen malas palabras. Dicen malas palabras, no tienen envidia de unos, como dice, todos trabajan juntos. Entonces, sí viven un nivel de vida que alinea con los principios bíblicos. Una otra pregunta. ¿Por qué habéis elegido Belice? How did you end up in Belize? And Ajá, why yo nació Belize? aquí. Okay. Yo nació aquí. Mis padres estaban de México, Okay. Chihuahua, y mis abuelos de Canadá. Más antes, in like late 1700s, En los tarde 1800, 1700. oh, 1700, 1700. sorry. Vinieron los ancianos de Rusia, Alemania por Canadá. Ok. Así se cambiaron por Canadá, por México muchos y hasta aquí. Yo nací aquí, yo tengo mi familia aquí, mi esposa con 11 niños. 11 niños. 6 hembras y 5 varones. Wow. Sí, es una vida muy buena, yo le gusta mucho. Y está puro el aire, no hay mucho, how you say, like, there's no factories, there's no, No hay mucha polución externa, pollution. es una vida, como les mencioné, muy pura, muy libre, muy orgánica. Ujú. ¿Entiendes? Son muy felices, siempre los ves como vimos, todos te saludan, son muy respetuosos. we want to keep the values of being a satisfied, a self-sufficient people.
Dice que intentan también mantenerse felices con lo que la naturaleza les da, que no necesitan cosas materiales. Entonces ellos han aprendido, y uno de los valores es tener la gratitud y la felicidad dentro de lo que Dios nos da en nuestro alrededor, lo que es la tierra, lo que es la naturaleza, lo que es el agua, lo que es la lluvia, lo que es el espíritu de comunidad, lo que es cosas sin influencia externa, materiales, tecnologías. And still, if we need, like, for example, small things, when somebody gets sick, we would do small things, herbal and whatever we can right here. But if anything major happens, accident or serious disease, we go to the hospital of the public to get help. Dice que ellos mantienen orgánico las medicinas. Por ejemplo, si alguien se enferma, son medicinas naturales, herbales, la planta, eso. Pero, por ejemplo, si alguien tiene un accidente, sufre un accidente, obviamente tiene que ir a un hospital para ser atendido. Para tenerse. Can I share a story about your son? Oh, yeah, sure. El hijo de él tenía un venado que era domado, un venado que creció con ellos porque estamos en la naturaleza. Pero una vez el venado se salió, lo intentaron agarrar y le abrió el estómago. Un accidente le abrió el estómago, su estómago. Entonces, obviamente, en ese caso, es caso de la vida está en riesgo, no lo van a curar aquí. Entonces, en ese caso, sí lo llevan al hospital para tener tratamiento profesional. Can you share que puedo preguntarle la historia de cómo terminó la comunidad? Sí. Can you share a little the history about how the community came to be here in Springfield? Yes. Lo único, nos ponen un poco más a lo que hay visto y creo que no. Micrófono. Sorry about. No problem. Yeah. Back in Barton Creek is where I was born. Okay. And from there, when the community was pretty full, they decided to look out for new lands, and there was plenty of places to look out for land, but couldn't find very suitable land until they finally found this spot owned by CIL. Yeah. Maybe you want to go as far as that now? So Barton Creek was the original. That's where I was born. Okay, so I'll share that, but we'll go a little behind Barton Creek. Okay. Before that, in Let me just 1960, share that quickly. Esta comunidad empezó porque la comunidad principal, que fue Barton Creek, la población creció un poquito, empezó a crecer y necesitaban más comunidades. Entonces de ahí se salió otras comunidades y Springfield siendo una de ellas. Pero queremos saber anteriormente cómo fue que terminaron aquí, ¿verdad? Entonces nos va a explicar eso. sí, más antes, en 1958 hasta 64 más o menos. Vinieron bastante gente, menonitas, familias de México por acá en Belice. Buscando otras tierras que cultivar y tal. Y, there was also some reasons, like religious reasons, why they came to Belize. Okay. También hubo razones religiosas por qué vinieron aquí. And there was more liberty here, like private schools, and language issues was not a problem, some freedom in different areas, like exemption of Encontraron varios beneficios aquí, por ejemplo el lenguaje, que no fueron forzados a atender el militar, a ser parte del militar como tienen ciertos países, que va contra Obligatorio. Pues no forman, no alinean con sus principios de bíblicos. Entonces encontraron en Belice muchas cosas que los ayudaba a ellos a honrar sus creencias y culturas libremente, sin que alguien los esté forzando a hacer esto, hacer otro, tener ciertas reglas. Aún aquí en Belice, el gobierno y las comunidades de afuera respetan mucho a las comunidades menonitas. No vas a ver, por ejemplo, que la policía venga aquí mucho me tiene a patrullar, o no vas a ver que vengan aquí a... Sí, obviamente tienen que seguir las leyes del país, pero no hay mucha intervención externa en las comunidades menonitas. Los son muy respetados y son muy valorados también porque forman una parte muy importante en lo que es agricultura, en lo que es, como mencioné, la madera. What else do you guys contribute to the country? Oh, well, lumber is one. Milk products is another one. Vegetables, and one of the main ones would be potatoes. Big time. Okay. Yeah. Mucho papas. Cada año, mucho papas. And poultry products as well, meat and poultry products. Yeah, some beef.
furnitures and of course the plants. ¿Y la tierra de Belice sí es buena? Sí, la mayoría sí. Hay también áreas que está pobre, como áreas donde crecen pino. No está muy bueno para cultivar agricultura, ¿no? Más seco. Y- Aquí más agua. Aquí está más. ¿Y cómo es un día típico aquí, por ejemplo? Yeah, what's your day, normal day like? So, Like, how would you we- describe your day? From like, when you beginning to wake end? up? Good idea. We normally, I should start in the morning. Let's say mornings, we normally have 5:30 in the morning when we would rise and breakfast is prepared. Breakfast would normally, it can really vary, but it can be mush, it can be corn mush, it can be oatmeal, it can be, most all the time we have bread, sometimes eggs, sometimes cereals, and with fruits and coffee, of course. So there can be a variety. Sometimes there'd be potatoes fixed and whatever, yeah, for breakfast. And we normally would either sing together or we would read a portion, like a little portion of the New Testament or the Bible. And we pray together and then we start work at 6:30 normally. Se levantan entre las 5 y 5 y media de la mañana, comen desayuno, que es normalmente cosas bases de maíz o frutas y cereales naturales. Y se sientan a comer pues, todos juntos. Sí, familia. Todo junto. Y después o cantan, dedican tiempo a Dios. It's like, Singing together, yeah, yeah. entonces hacen su tiempo como devocional, que se cantan junto como familia, a cantar canciones o leer la Biblia. Y a las 6 de la mañana ya empiezan el día de trabajo. 6:30. 6 y media ya empiezan el día de trabajo and everybody works in the family, kids that are not in school. Yeah, si no están en la escuela, si cada uno tiene su trabajo, a veces se cambian trabajo uno al otro, uno es en el monte sacando madera con otra gente de la comunidad aquí y trabajo en el vivero es mucho. Y así hay también cosas para mi esposa y las hijas que hacen, se lavan las ropas. ¿Hay tareas específicas para pues los jóvenes, las mujeres, los hombres o todo el mundo hace lo mismo? Is there specific tasks that are assigned to males and females and kids, or everybody does everything? I think everybody pretty much contributes to everything. Right? Well, they can do different things, but yeah, the men kind of have their own work a little more, and like preparing meals is mostly done by women. Yeah. La verdad es que casi todo, por la mayor parte, comparten, pero sí los hombres tienen lo que es más fuerte y las mujeres hacen más cosas a veces de casa. Pero aquí, por ejemplo, aquí a veces las hijas de ellas están también ayudando Con lo que se tiene que hacer, pues Sí. ayudan con todo, ¿no? Sí, entonces sí, a veces sí hay, pero sí he notado aquí que muchas las mujeres sí son más amas de casas y más en trabajos domicilios, que es cocinar, mantener tal vez los animales y eso, y los hombres son más trabajo Más físico afuera, que es traer madera de las montañas Claro, y no hacer poner un monte. sistema de agua que va de aquí a las montañas. Y después, ¿sabes por qué se visten todos así con el mismo? Le voy a preguntar, no sé. Sí, no lo quiero sé tampoco. contestar si no sé. Sí, pero tampoco sabemos si las preguntas son... No, sí, está bien. Aquí vemos cositas que cultivan ellos. Sí, ¿no? Hay miel. Mira aquí todas las flores, ¿le hacen foto? Sí, tienen aún su... Eso es lo que tienen su... aquí todas las diferentes plantas. Y ellos hacen mucho lo que se llama grafting. You guys graft, right? You guys graft, right? Entonces, por ejemplo, hay ciertas plantas que no crecen en Belice y ellos las trabajan hasta que se adaptan, lo que se llama graft. Entonces, las cultivan de una forma que las van que se van adaptando al clima de Belice. Entonces, por ejemplo, hey, what would be a plant that doesn't grow that you guys have graft that to grow the Belize? Everything. Yeah. Can you give like couple examples? Apple? Yeah. That'd be one of them. Yeah. Por ejemplo, las manzanas no crecen en Belice y ellos han encontrado la forma de adaptar las plantas y modificarlas para que ya puedan crecer en Belice. It's true that the apple, if you take the seed of apple, doesn't grow apple.
if you plant the seeds, then they might not be the same. It could be orange or something like that. Orange. Yeah. Wow. They were asking about the traditional attire, the reasoning behind the attire, the traditional clothing that you guys do, and what is the reasoning, the religious reasoning behind it, or the reasoning behind it? I think mostly is that we there's not a specific type of clothing that we know we should wear, but we do believe that we should Be modest. dress modest, and therefore we choose colors that are not like outstanding, Okay. fancy or anything. And, Somewhat like neutral. right. Dice que no tienen ninguna de verdad razón firme en por qué se visten, pero está basado en la modestidad. Discreto. De discreción. Entonces las mujeres se cubren mucho, se cubren acá, usan vestidos largos y no usan colores que atraigan mucha atención, colores fuertes. The last question and then Yes, one more question. last question. I think we're 10 minutes out. What is, Yeah, sorry. what is for you money? Money? Yeah. That's a good question. Money is good for everybody to have. But when you have it too plentiful and you start to get greedy, it's not good for you. Understand? And for community also. Oh yeah. No, we know money is says in the Bible, you can translate it. In the Bible you read, the love of money is a root of all evil. But it doesn't say money, it says the love of money. En la Biblia dice que el amor al dinero es la raíz Del mal, del sí, mal, del- pero no dice el dinero, el amor al dinero que es greed. Si No la sé cómo gente se está dice greed en español. greed, ajá. Sí, como el hambre, ¿no? Del Yeah, como dinero. querer el- más, Cada uno se quiere solo para su propio y deja a la gente que, por ejemplo, si tiene un contrato o un negocio, todo el tiempo le gusta solo para ganar para el propio y él deja al otro muy mal. Ese es pecado. Okay. I understand. Thank you so much You're welcome. for everything. Really, You're welcome. it's really interesting. And also, what language do you speak here? Low German dialect for my family, and then there's others from the States that originated from the States. They are speaking Pennsylvania Dutch, which Okay. we can also speak, and then High German and English are taught in school, and plus Spanish. What is the difference between Low German and High German? High German is a complete language that Germany speaks, and Low German is only a dialect that you speak it but you don't write it. Okay. There are some books that are now written, like a Low German Bible is translated, but it's not an actual language. Okay, it's like Creole. Yeah, Okay. there you go. Entonces dice que aquí se habla lo que es el alemán bajo, que es como un dialecto basado en alemán alto. El alemán alto es lo que se habla en Alemania, lo que se enseña en escuelas. El alemán bajo es como un dialecto que no es escrito, pero sí ahora hay una Biblia que lo hicieron en el dialecto. Como en Belice ha escuchado lo que es el creol y que es una forma del inglés, pero también aquí hay de los americanos que se migraron aquí hay lo que es el Dutch, no sé cómo se dice Dutch, Sí, se entiende, ¿no? Sí, Dutch, no sé tampoco. ahí también se habla Dutch, pero en las escuelas ahora se enseñan inglés y alemán alto, que es el alemán que se usa en Alemania. Okay. ¿Hay alguna pregunta que no hemos hecho que quisieras compartir? responder o compartir? How is it saying? Is there anything else that we haven't asked that you would like to share, either about yourself, your family, or the community, or the values, or the structure of the community, something that you feel would be good to share? Well, I don't know if specifically. I feel like the way he was asking the values that we see, why we're operating the way we are, I think that the majority of the world has lost the deep values of a community life. Yeah. They do not stand out for the other person. If there's a problem, they don't want to mix in there, or like mess themselves in there. They would just like do their own thing, and you help yourself, I do my part. That's it. And the community life is more than that. You know what your neighbor does, more or less. You know if he has an illness, he has a lack of let's say financial, he's lacking financial support, he can't help himself, or anything. It's like that community life right now in the big cities. I meet people here
that say, I'm living in this apartment, but I don't know who is next. Yeah. That's not correct. To my opinion, it's a big value to... And the Bible says, love your neighbor as you love yourself, right? How do you don't know what your neighbor is, who he is, huh? Dice que él siente que mucho parte del mundo ha perdido, la verdad, la esencia de la humanidad y lo que es la esencia bíblica, porque usó el ejemplo de que ha conocido personas en las ciudades que ni siquiera saben quién es su vecino, pero la Biblia dice ama a tu vecino, love your neighbor as you love yourself. En español creo que dice ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces dice que aquí, por ejemplo, si un vecino trabaja, se miran mucho por los demás en la comunidad. Entonces, por ejemplo, si tú estás enfermo, la comunidad sabe que tú estás enfermo y te apoya. Si tú tienes problemas financieros, ellos también te brindan el apoyo. Entonces, Lo más importante no es el individuo, sino la comunidad en sí. correcto, el servicio a los demás es más o menos la esencia y es algo muy cierto, porque la verdad, si tú estudias lo que es lo bíblico, Jesús no vino aquí para hacerse él vino aquí para dar un servicio a todos los demás, para ayudar y mejorar a todos los demás y levantar a todos los demás. Entonces ellos creen mucho en ellos, es la raíz de su comunidad y de sus valores es De compartir la en que comunidad. todos estén bien y todos estén, y estar ahí uno para el otro. Nadie. Can I come to live here? Not a problem. Yeah, sin problema. Okay. Maybe one day when we going to Argentina. Es muy, para mí yo les tengo mucho aprecio a la comunidad aquí. Muchos de ellos los considero amigos y siempre estoy aquí para ellos. Pero la parte de eso es el respeto que yo les tengo a ellos. ¿Por qué? Porque los valores que ellos tienen para mí son valores que uno tiene que vivir día a día. ¿Me entiendes? Uno los ve a ellos como que no tienen tecnología y que deben adaptarse a uno, pero la verdad nosotros somos los que deberíamos de adaptarnos a ellos y nosotros somos los que tenemos mucho que aprender de ellos, ¿verdad? Sí. Entonces, para mí siempre es muy bonito y por eso me gusta preguntarle a él también, porque me gusta aprender de eso, como te comenté, lo del negocio. ¿Me entiendes? En el negocio afuera, cada quien si te puede destrozar por crecer su negocio, pero aquí no, todos tienen que tener su porción, ¿me entiendes? Igual. En esta comunidad también, por ejemplo, si alguien quiere poner un negocio que es similar a, como aquí tienen una vivera, creo que se llama, a nursery, si alguien quiere poner una, no le puede afectar a él, tiene que ser aprobado por la comunidad, ellos tienen que ver si está en el beneficio de la comunidad o en el beneficio solo del individuo, sin que le pueda afectar a la comida de él. Que si no la persona abre lo mismo que abre él, menos caro. Y por ejemplo, entonces, yo tengo gente que crece en plantas para este vivero y ese afecta a mucha gente, entonces depende qué quieren hacer, ¿no? Hay tiempos en el año cuando juntan y cada uno puede decir qué tiene interés a sembrar este año y cuánto miles de cada cosa. Por ejemplo, el pollo, tomate o cauliflower, estas cosas. Y así se arreglan un poquito en qué mes van a sembrar. Así no tienen, como ese es un país muy pequeño, pueden llenar muy rápido y no hay venta. Entonces, el precio no hay venta para todo. Entonces más mejor si alguien se siembra cada semana. Así tienen continuamente para meses a vender al mercado. sí. ¿Y ha pasado alguna vez que en una familia, por ejemplo, porque me dijiste que tienes 11 hijos e hijas, que un hijo o una hija dice, no, yo quiero ir a vivir en la ciudad o quiero hacer otra cosa? Pasó ya, no con mi familia no, pero hay familias que tienen uno o dos que están afuera y unos de ellos después, cuando están poco acostumbrados de la vida afuera, ellos propios dicen, esta vida no es realmente satisfactoria. Sí. No es una vida satisfactoria. I'm not saying you're Entonces, he came back, right? I don't want to read too much. Dice que Y volvió. ¿Vuelto? And he came back? He came back? Person? Sometimes they don't come back, but The example that you gave, the same person would say one of them would come back to a different church group, a little more back, but not all the way to what we have. Okay.
and others got tied up, like accustomed to drink a lot, and he can't stop that. He says he knows it's not the right way he should go, but he can't stop, and he's still there. Dice que hay ciertas personas que sí se han ido a la comunidad y que regresan, o a veces regresan a iglesias un poquito cercanas a lo que es la raíz y lo que es lo que ellos creen, y hay unas que son un poquito más flexibles en ciertas cosas, y también hay gente que va y empieza a tomar mucho. Eso sí he visto yo, que hay muchos, no muchos, que hay casos de menonitas que se salen de la comunidad y tomando mucho y se vuelven frecuentes. Es algo, un hábito para ellos y es difícil dejar esa vida para regresar, pero sí hay casos donde se van y no se pueden adaptar al resto del mundo y deciden que es mejor vivir aquí y no encuentran satisfacción y una vida que los llene fuera de la comunidad. Some of them actually, I know one of my nephews, he left and he came back later. Okay. Dice que su sobrino se fue y volvió a regresar. Then after a while, he still went to a different church. Yeah. Y después de un tiempo tal vez se fue a otra iglesia que es un poquito más liberal. Yeah. Porque con ellos, por ejemplo, no la tecnología, lo que es los vehículos, no pueden tener celulares, no pueden tener sí tienen tools, usan mucho tools, pero no manuales. Horsepower, water-powered. Cosas que son apoderadas, que el powered by el agua y el caballo, que es la fuerza detrás, es el agua y el caballo. Que no sea eléctrico. Pero que no sea algo fuera de la naturaleza. Correcto. Pues muy bien, ¿no? Creo que lo dejamos. I don't want to steal more time. Thank you so much. One thing here that I think is important. There's people who visit Mennonites in Belize, and they might actually meet people that say, all right, the leaders do not allow us to have vehicles. That's not our case. Okay. But it is the cases in other communities, you would say? There are places where members are simply doing it because leaders are saying this is what we want and they do it. Okay. But that's not our case. We believe that this modern technology is not necessarily a sin, but we do believe that it can lead us further away from God's way. Okay. That's kind of the foundation. Okay. Dice que aquí en la comunidad ellos no fuerzan a los miembros a no tener tecnología o no tener vehículos. Que uno puede decir que sí hay comunidades que sí no es que los fuerzan, pero los líderes de las comunidades menonitas sí quieren las cosas de una cierta forma y no quieren que los miembros de la comunidad tengan tecnología, y los miembros lo honran. Basado, no es que es forzado, pero sí es respetado que los líderes no quieren tecnología, no quieren vehículos y eso. Pero ellos no es que lo fuercen a los miembros de la comunidad a no tener, simplemente ellos creen que esto lo puede apartar a uno de los caminos de Dios y llevarlo a lo que es el pecado y desviar a uno. Entonces la comunidad por la mayor parte sí respeta eso, pero no es algo que es enforzado de que si vivís aquí no puedes tener carro, no puedes tener celular. Claro. Simplemente es una elección. Que todos respetan. Para nosotros es diferente. Nosotros estamos voluntarios a vivir así. And the reason is that we believe the further we go along, we might forget God. Dice que aquí es todo, como te digo, que es algo voluntariamente que la comunidad decide vivir así, no es enforzado. Pero ellos creen que más vas metiéndote a la tecnología y desviándote de tus raíces, más te vas apartando de Dios. Claro. That's it. You comment. Well, I appreciate if people have some interest. It's nice. I've told you this before. I do believe there's so much the world can learn from you guys. You know. Thank you for it. Yeah. So I've always wanted for you guys to be able to, for the rest of the world to really see and appreciate and learn, because there's a lot of wrong beliefs when it comes to Mennonite communities like this one, you know. So so it's good it's good that the general population can have some understanding of this, you know, why you guys do certain things you do, what are your beliefs, right? And see how they might think it looks like a tough life, no, but we actually enjoy it. Yeah. You know, work
physical work actually produces dopamine, just like going to the gym. People go to the gym and it releases dopamine. So like a hard day of work actually makes you happier because it releases dopamine. People So that's why these guys. Oh my god. Yeah, that's why these guys Why? are so happy because they're always working. So they're always releasing dopamine. You know? Always smiling. Yeah. So all right, thank you, David. I appreciate your time. Yes, thank you. See you again. Thank you so much, really. Thank you so much. You're welcome anytime. All right, Thank see you, David. you. Thank Right. you. Yeah, if you want to run down the road, show them a little more of the Yeah, I'll show community, them not a like the problem. carpentry and the Orange. orange. No, no. Sí, el color. I understand. Not another fruit, no. Estamos preguntando si nos puede mostrar una otra parte de la comunidad y a ver si nos dejan permiso, pero son muy abiertos ellos de aquí, la verdad. You speak Spanish, right? Okay. Estamos hablando con David hace un poquito y él estaba explicando que, por ejemplo, la comunidad es basada en ayudarse a su vecino, ¿verdad? Entonces, en este caso, tú te dedicas a lo que es caballos y ¿qué más? Caballos y ganado. Ok, Ajá. caballos y ganado. ¿Cómo te sentís tú protegido, por ejemplo, por la comunidad para que nadie más venga aquí a afectarte a ti poniendo otro lugar de caballo y de ganado? Eso tiene que ser aprobado por la comunidad, Sí. ¿verdad? Es que el comunidad trabaja todo junto y aquí no puede llegar uno que no está de la comunidad y por eso trabajamos uno por otro. Ok. Es que si uno necesita un caballo lo presta y lo prestamos o le damos fiado un año para que pagan o así trabajamos que lo ayudamos. La comunidad viene primero y después. El individuo. Ajá. Ujú. ¿El que viene primero? La gente O la no- comunidad viene ajá. primero, el beneficio, ok. Entonces Sí. siempre van a hacer lo que para el bien, siempre las decisiones son tomadas para el bien de la comunidad, Sí, nunca para el bien del individuo. sí, Ok. ¿Y tú naciste aquí, no. Así en Texas. en Texas? ¿Y tus padres también hacían parte de una comunidad menonita En los Amish, en Pennsylvania. en Pensilvania? Ajá. ¿Y cómo decidiste venir aquí? Salimos de Pennsylvania pues ellos salieron cuando estaba ya joven, cuando se casaron. Porque Pennsylvania los Amish se trataron un poco más y se están avanzando más. Tiene un poco más tecnología, más cosas y pues estamos más atrás. Entonces cuando comenzaron a meterse más con las cosas, salieron afuera y buscaron un lugar donde estaba más. De acuerdo con ellos. Más apegado a las raíces. Ajá, más despacio y trabajar más uno por otro, no uno por cada mismo. Es como ¿Cuál es tu día a día? Hoy, por ejemplo, esta mañana, ¿qué has hecho? ¿Te has despertado y? las 5 despertamos y comenzamos el día, oración de Dios y que nos proteja y después de ahí comenzamos el trabajo. De las 7 hasta las 5 de la tarde trabajamos, a veces tenemos día trabajar para la comunidad, a veces tenemos día para allá un pobre y el otro día solo en la finca. Ok. Cada miembro tiene que dedicar cierto tiempo al trabajo de la comunidad. Sí, ¿Cada miembro de la comunidad o cada miembro del liderazgo? cada persona, Cada persona. de chiquito de arriba. ¿Cuántas horas dirías tú? ¿Es algo que dice cada semana tenés que dedicar 24 horas para la comunidad o es algo No. independiente? No, es voluntario, es que no es que tiene Ok. que ser, pero el voluntario, ayudamos una vez un grupo, una familia y a la vuelta va a llegar a tu casa todavía. Ya. Y si tú ayudas, siempre la ayuda se va a llegar de Interesante. vuelta. Pero siempre hay gente que falta más ayuda que otro, uno que está bien y que no necesita tanto. A los que están más despacio siempre ayudamos un poquito más. ¿Y cada uno viene pagado por su trabajo o es lo que No. gana es para la comunidad? Ese no está pagado, ese es solo trabajando. Sí. No hay remuneración, ¿no? Es trabajo que sirve para la Ajá. comunidad, para que se sustenta y siga adelante. Sí, y que la ayudamos. Solo Dios puede bendigar. Esa Claro. es la cosa. Solo trabajamos uno por otro y ayudar a los pobres es lo que queremos. ¿Y cómo supiste que los caballos, pues, era lo tuyo, tu Pues trabajo? el interés es sí. Desde chiquito. Desde chiquito. Es que hay gente aquí que solo se dedican con verduras, hay gente que con muebles, y gente que con vacas y caballos y coches. Y
el interés que tiene uno se hace aumentar. Y después, de ahí siempre, ¿Tu animal preferido cuál es? de los animales, pues yo caballo. Es muy, Eres- muy tonto como pregunto, pero me lo esperaba. Eres muy reconocido en Belice por lo de caballos. Todos de fuera, la comunidad de cowboys de Belice, de la gente de ganado, siempre él es muy respetado y conocido fuera de la comunidad. Ajá. Y en lo que es el caballo, todos saben, si necesitas un caballo, vas donde Junior. Si necesitas que te lo entrenes, si necesitas un cruce de un caballo, de los mejores caballos, vas donde Junior. Entonces él no puedes ir a ningún cowboy respetado y que no sepa quién es Junior. Qué bien, qué bien. Pues sí, ¿cómo te voy a decir? Honestidad es el problema. Mucha gente dice una cosa, no es solo con caballo, pero con caballo bastante. Dicen que tiene una edad más joven y está viejo y tiene ok. una maña y no le dicen, lo venden. Y eso es lo que yo procuro hacer, por eso a veces compro un caballo y no me sirve para nada y pierdo dinero, lo mando. Ujú. ¿Y qué es lo mejor para ver si un caballo es de calidad o cuántos años tiene? ¿Cómo se hace a ver? Yo lo puedo ver, pero en los dientes puedes ver la edad. ¿En los dientes? Ajá. Ok. Le miras los Sí. dientes y ya puedes Pero saber. conocer, que hacer con un caballo chiquito y entrenar más que 1000 caballos, miras un caballo de una vez, puedes saber el valor. Sin mirar los dientes Ajá, ya. Sin mirar Ok. nada, sí. La experiencia que Ajá, tienes. la experiencia, sí. No, ahorita pararon, pero ahí hacen con 8 caballos, Ok. dan vuelta y cortan madera. Con los caballos. Ajá, 8 Dan caballos. 8 caballos. 8 caballos. Para cortar madera, Ajá. es decir, sin maquinaria, sin nada. sí, Con 8 solo- caballos. Solo Wow. caballos. Y ahora mismo no lo están haciendo. ¿no? Ahorita No sé. pararon, creo que lo Ok. entraron caballos que estaban saliendo. Pues quedamos nuestra imaginación y ya. Ajá, como las 2 van a Would it comenzar. be okay if we stop in there just to show them? No problem, you can look at Ok, it. ok. Vamos a parar igual a ver el Perfecto. lugar para Tampoco que miren. queremos robar mucho tiempo a ti, hombre. Muchas gracias. Se lo están pasando una vez por aquí. Sí, es verdad, es verdad. No, nosotros muy emocionados, muchas Para mí gracias. también es, como te comenté, para mí es muy bonito. Yo le tengo mucho respeto a la comunidad y a ellos los considero amigos. Y para mí el mundo tiene mucho que aprender de ellos, ¿me entiendes? Entonces para mí es una ocasión. privilegio poder enseñar los conocimientos de ellos. Gracias. También. Aquí amarran los caballos. Aquí cada punta lleva un caballo y a veces hasta 2 caballos. Aquí pueden ver que cada uno lleva un caballo. Entonces 8 caballos van caminando en un círculo y eso va rotando y va moviendo la madera por la cortadora. Entonces así es como van cortando los troncos grandes de lo que es la madera aquí. Sí, porque esto para cortar este tronco. Pero espera, no entiendo, ¿el tronco dónde lo ponen? El tronco lo ponen encima de esa Ok. como cama y le ponen las cortadoras. Esa cortadora se puede ajustar Ok. de las dos formas, para cortarlo de largo y de ancho. Sí. Entonces, mientras los caballos se van moviendo, eso va moviendo el tronco para que se parte Ok. y va moviendo la sierra también Ok. para que eso va rodando, todo eso empieza a mover las cadenas, todo. Entonces todo se empieza a mover y las cortadoras se van moviendo también. Y si ven allá pueden ver que hay troncos bien grandes también. Sí. ¿Y eso crees que lo han conseguido? Porque eso no se encuentra allá. ¿Sabes si lo construyeron, lo encontraron? Que es muy difícil de ver esas herramientas, ¿no? No sé, pero esto pareciera como un pedazo de un motor. Sí, ¿no? Pa- Puede pa- ser que lo han ido haciendo Esto parece ellos, casero, ¿no? ¿eh? Yo Sí. creo. Porque esto no existe ahora. Ya. Nunca lo he visto. Y se ven un poquito como partes de carros. Algunas Sí, partes. ¿no? Yo creo que han ido construyendo. Pero no sé. Probablemente. No sé por... ¿Sabes por qué está una silla ahí en el medio? Me imagino que a veces los caballos se ponen un poquito más despacio y se tiene que haber alguien ahí para estar estimulándolos para que se continúen. Pero los caballos que normalmente que usan ya han estado haciendo lo mismo por años y ya están acostumbrados, pero a veces si ponen un caballo nuevo que apenas están entrenando, me imagino que sí es necesario que alguien esté ahí guiándolo y... Esta es otra parte de negocio que ellos tienen, ¿no? Ajá, Porque tú aquí para
para hacer la cría, pues tienes que pagarles a ellos. Correcto. Pero yo lo que quería preguntar antes, quizás no sé bien preguntar, por ejemplo, ¿este dinero que pagas va a la persona que se encarga de los caballos o es un dinero como común para No, toda va a la la comunidad? persona, porque ellos igual tienen que vivir, tienen Ok. que eso, comprar sus cosas y sobrevivir. Entonces lo que ellos generan de su negocio se va a ellos. A su pero- familia, a su sí, familia. para él. Pero ahora su tiempo es lo que ellos le dedican a la comunidad. Ok. Y me imagino que también finanza, como si alguien tiene problemas, ellos les ayudan. Sí. Entonces sí usan su dinero para ayudar a otros, pero Sí, por ejemplo, el dinero es individuo. David que conocimos, él vive de las plantas Correcto. que tienen, eso es suyo y el Junior es de los caballos, Sí. pero después sí hacen como trabajos, pues poniendo su tiempo acá al servicio de la comunidad, ¿no? Sí, eso. Ajá. Guau, es inmenso. Gigantes. A ver el tamaño. Oh, mira qué bello. Wow. Hola. Y quien viene acá le tiene que traer la hembra. Sí, entonces ahorita estoy recogiendo una hembra que ya tiene una cría, pero conseguí me estaba cruzando. Con este se cruzó. Va a salir espectacular, ¿no? Buenos días, ayer salimos desde Vilanur en la tarde, hemos hecho poquitos kilómetros y alcanzamos en llegar en Roaring Creek, que se llama aquí justo al lado de Belmopan, y estando ya tarde preguntamos directamente dónde podíamos acampar y conocimos aquí unas personas en la iglesia y nos han permitido poner la tiendita aquí esta noche. Y ahora además nos trajeron un desayunito, así que vamos a poder probar el desayuno beliceño. Aquí Ay, qué está. bonito. Entonces nos ha dicho que eso se llama Journey Cake, has dicho justamente porque se guarda durante varios días, Sí, ¿no? sí. Por eso mismo Sí, se llama Journey Cake. sí. Espero les encante. Y huevitos y un queso también típico de aquí. Sí. Muy bien. Ya huele bien. Y también esta mañana de lujo, porque hay aquí chocolate calda, ¿no? Se llama Milo. Cali. ¿Cómo Milo. dices Milo? La amabilidad que estamos encontrando aquí en Belice. Sí, 4 días que hemos estado aquí, pero la gente nos está recibiendo demasiado bien. Muy poco tiempo, pero de mucha calidad. Beliceña totalmente, ¿no? El pancito, el chocolate, ya por adentro. Que tú no entendiste. Nos encontramos en una otra comunidad de menonitas, esta vez sí mucho más grande, y se llama Spanish Lookout, como aquí lo veis escrito. Y como siempre, nuestra curiosidad ha hecho que nos desviamos para hacer más kilómetros y para venir aquí a visitar esta comunidad. Es muy diferente de la comunidad Amish que acabamos de visitar, porque aquí están abiertas las puertas hacia la industrialización. Sí, de hecho cuando llegamos y porque nos dijeron que era aquí, yo no me lo creía, yo dije no puede ser porque es totalmente diferente. Venimos de la comunidad de Springfield donde no usan ni electricidad, no tienen ni teléfonos, no usan ni carros y aquí está un parking lleno de carros, está internet, aire acondicionado, es totalmente diferente. También están vestidos pues como cualquiera, ¿no? Algunos sí siguen con la ropa tradicional, pero ya no se ve tan estricto, pero sí nos han confirmado de que estamos en la comunidad menonitas de Spanish Lookout aquí en Belice. De hecho, vimos personas que usan teléfono, la mejor tecnología para la agricultura. Ellos tienen los mejores pollos de Belice y hasta he podido ver que cuidan la imagen de la fábrica de donde venden los pollos, es decir, están abiertos hacia el comercio local, también para exportar. Parece de estar en una verdadera industria muy grande, a donde ellos comparten todo el conocimiento que han ido acumulando en los años, que sea de la agricultura y que sea del ganado, y que sea también del construir casas de madera, porque aquí hemos visto también algunas fábricas donde exportan las casas que ellos construyen y después hacen una expedición para quien las quiera, ¿no? Son muy diferentes, es curioso porque al final sí son dos comunidades que comparten las mismas raíces de la fe, pero tienen una manera de expresarla totalmente distinta. Aquí nos encontramos en una fábrica de queso que ellos tienen y venden helados también que hemos podido probar.
y como veis es una fábrica gigante. Hoy es sábado, entonces no podemos visitar la fábrica adentro, pero tienen la última generación de las maquinarias para poder explotar la fabricación de queso. Los menonitas pues de aquí, de Spanish Lookout, usan la fuerza de un tractor ultra moderno, una computadora para guardar todos sus archivos. Es muy emocionante para nosotros de ver este contraste, la verdad. Y me impresiona de ver lo popular que son, de verdad. Yo me siento en McDonald's en Estados Unidos porque está la mitad de Belice aquí. Llevamos una horita y no para de llegar gente, se forma una cola ahí a pedir. Se ve que son muy populares pues por la calidad de sus productos y viene todo el mundo. Yo creo que es como el punto de referencia aquí en Spanish Lookout. Pero sí, a mí me surge una pregunta al respecto, porque digo, al final, digamos que cuando visitamos en Springfield, sí es muy diferente del mundo moderno que conocemos, entonces entiendo que sean una comunidad menonita que se diferencia del resto de la sociedad, pero aquí al final pues tenemos que investigar un poquito más qué es lo que les caracteriza siendo menonitas, porque pues de un punto de vista exterior están totalmente adaptados al mundo moderno, entonces ya no sé qué es lo que les caracteriza como tal, como menonitas. Esto es algo que tenemos que averiguar cuando tendremos internet. Así que si hay alguien dentro de vosotros que sabe bastante más del tema de religiones, de comunidades como los Amish, los menonitas, y que saben explicarnos estas diferencias, dejárnoslos en los comentarios. Es increíble, acabamos de darnos cuenta que hasta tienen banco. Lo tengo aquí justo de frente, Heritage Bank Limited. Pues acabamos de ver de que también es banco de ellos. Acabamos de pasar por caminos bien difíciles, todo esto porque había visto este sitio detrás mío en Google Maps, un sitio para comer, porque al final hoy es nuestro último día en Belice. Y cuando probamos del señor ahí, Rob, la comida beliceña, nos gustó mucho y no lo hemos vuelto a encontrar así típico. Entonces vamos a dar un intento a este sitio. Hemos de verdad hecho lo imposible, esperemos que valga la pena porque hemos llegado muertos de hambre. Así que vamos a averiguarlo enseguida. Pero mirar esa hermosura que nos recibió. No te gustan las sorpresas que te hago, ¿no? Nunca. Se ha valido la pena todo. ¿Alguna vez te he hecho una sorpresa que no valió la pena? No ven acá que busca de hacer buena cara, pero se está cagando en mí desde hace una hora, que dónde le estoy llevando, que este camino, pero olvida que todas las sorpresas que les hago siempre les gusta. Thank you. ¿Qué pediste? Pues una sopa negra aquí que es que da muchas ganas de comer, la verdad. Ay, un perro con huevo y pollo. La vamos a probar. Prueba, a ver. Está rica. ¿Sí? Que no sé qué es esto negro, pero estoy comiendo sin saber. Pues, ¿qué pasó desde el restaurante? Estábamos ahí comiendo y se hizo la hora de ir a acampar. Pues fuimos para ir a acampar en un campo con hierba, con humedad, con mosquitos, aquí donde estamos en Belice. Pero dije, ¿para qué no preguntar a este señor que está trabajando en su casa? Y les preguntamos, ¿y qué pasó? Pues como ven, aquí no estamos en un hotel, sino que este amable señor pues nos invitó a pasar en su jardín para acampar, y al final, hablándolo un poquito más con su mujer y conociéndonos, nos terminaron diciendo que tenían este cuarto ahora mismo sin usar y que nos invitaban a pasar aquí la noche. Nos ofrecieron también el baño, por eso estamos recién bañaditos, y también hemos compartido un muy bonito momento con ellos platicando y tomando un cafecito. Así que es una muy bonita manera de terminar aquí nuestra experiencia en Belice. La verdad que han sido una semanita, porque sí, el país es chiquito, lo hemos cruzado rápidamente, y la verdad que cada día ha sido una agradable sorpresa también por la gente que hemos encontrado en el camino, como siempre. Así que todas las personas que siempre te dicen, pues cuidado que Belice es peligroso, que es muy caro, que eso, que lo otro, pues también hay que dejarse llevar, que siempre está gente dispuesta en conocerte, en ayudarte, en escucharte,
Y eso es lo que hace al final las experiencias bonitas, que sea en un país o en el otro. Y mañana vamos a cruzar Guatemala. ¿Estás lista? Sí. Y por cierto, si has llegado hasta aquí es porque te sientes tanto aventurero como nosotros. Entonces, si quieres seguir viajando, solo te hace falta suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros vídeos. A ti no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda mucho.